Manuel se lanzó al río Rojo no como un remero, sino como un guerrero en combate. El agua ya no era un elemento natural, era una fuerza hostil, tratando de volcar la barca, arrancarle el chaleco y tragárselo en el barro. Sentía el frío cortante del agua, el olor a tierra mojada y la furia de los troncos que pasaban como misiles. Su única conexión con la vida, con la hacienda Esperanza, era la cuerda de sisal que se desenrollaba de la viga del granero. La sujetaba con la fuerza de sus antepasados, una tosudez ancestral que se negaba a rendirse ante la muerte. A cada metro avanzado, Manuel era azotado, arrastrado hacia abajo, obligado a luchar contra el instinto del pánico. Sus brazos ardían con el esfuerzo de mantener la barca en línea. Usaba el remo no para impulsarse, sino para defenderse de los escombros y guiar la proa contra la corriente principal. Era una danza desesperada en la que el ritmo lo marcaba la crecida, y el bailarín luchaba por no ser ahogado. Mientras Manuel se hundía en la oscuridad de la corriente, a nosotros, espectadores de esta historia, se nos impone una segunda pregunta crucial. ¿Qué es necesario arriesgar, de verdad, para pagar una deuda moral? ¿Valía la vida de Manuel la vida del hijo de Javier? Y, más profundamente aún, ¿qué revela el acto de salvar al enemigo sobre la verdadera esencia y el valor del perdón? La distancia entre Manuel y Pedrito era pequeña en el mapa, pero un abismo infranqueable en la realidad de la inundación. La barca era arrastrada con demasiada rapidez. Manuel necesitaba una precisión absoluta. Se acercaba al punto donde Pedrito se aferraba, exhausto, a un tronco. El pavor en los ojos del niño era visible incluso a distancia, un reflejo de su propio miedo. El hacendado sabía que, si pasaba de largo, no habría retorno. La corriente lo arrastraría lejos, y todo el esfuerzo habría sido inútil. Debía ejecutar el plan suicida. En el momento exacto, frente a Pedrito, liberaría la cuerda. La inercia de la barca y la fuerza del río harían el resto, lanzándolo hacia la orilla donde estaba el niño. Pero había un detalle técnico, enseñado por su padre, que Manuel usaría ahora. Un tipo de nudo, el nudo de enganche rápido, que permitía una liberación instantánea bajo tensión. Apretó la cuerda, sintió el peso del río intentando desgarrarle los brazos. Vio el tronco de Pedrito a pocos metros. Respiró hondo el aire helado de la tormenta. Y con un grito interno, no de ira, sino de pura determinación, soltó el sisal. La barca giró descontroladamente. El agua la atrapó y la lanzó hacia el niño. El impacto fue violento. Manuel fue arrojado fuera del bote, pero su chaleco salvavidas lo mantuvo a flote. Agarró a Pedrito, que estaba al borde del colapso, por el cuello de la camisa. El niño tosía, lloraba, pero estaba a salvo. La barca se perdió, arrastrada por la corriente. Manuel y Pedrito estaban ahora solos, aferrados al tronco. La misión de rescate del niño había sido cumplida, pero la misión de supervivencia de Manuel apenas comenzaba. Desde lo alto de su casa sitiada, el coronel Javier observaba todo. Con los binoculares fijos, vio la valentía insana de Manuel. Vio el punto verde del chaleco salvavidas desaparecer y reaparecer en el mar de barro. Vio el momento del rescate. Javier no sintió alivio inmediato, sintió una humillación profunda y fría. Él, el hombre más poderoso del valle, era incapaz. Su dinero no compraba el coraje de un extraño, mucho menos el de su rival. Su propia inacción gritaba más fuerte que el trueno. El odio, que por décadas le había dado un sentido de propósito, se desmoronó en minutos. Vio en Manuel no a un enemigo, sino a un reflejo de la humanidad que había enterrado bajo capas de arrogancia y riqueza. En ese momento de extrema vulnerabilidad, la memoria regresó a Javier con la fuerza de un golpe. No la memoria de las disputas por las tierras, sino la de una noche lejana, años atrás, cuando él, Javier, había ignorado una advertencia de mantenimiento que resultó en un accidente en la hacienda vecina, un accidente que provocó una pérdida irreparable, y que él, en su soberbia, jamás había admitido. El dolor de ese secreto, enterrado bajo años de rencor dirigido a Manuel, resurgió. Javier comprendió que la ira de Manuel tenía fundamento.
y que él, el coronel, era el verdadero deudor moral. Lo que Manuel hacía ahora no era solo un rescate físico, sino también un rescate moral para Javier. Aferrados al tronco, a la deriva, Manuel y Pedrito eran arrastrados hacia un destino incierto. El coronel Javier, incapaz de quedarse inmóvil, corrió hacia el tejado de su casa, el punto más alto. Su voz, ronca y desesperada, intentaba superar el estruendo de la tormenta. Gritaba, no insultos, sino instrucciones, tratando de guiar el tronco hacia un punto de tierra más seguro, que él, por haber estudiado el río para riego, conocía bien. Manuel, exhausto y luchando contra la hipotermia, oyó la voz. No era la voz de burla del coronel, sino la voz primitiva de un padre. Miró hacia el techo de la casa inundada de Javier. El coronel estaba allí, empapado, vulnerable, suplicando ayuda. Por primera vez en décadas, los ojos de ambos hombres se encontraron en acuerdo absoluto. Ya no había odio, solo reconocimiento mutuo de la fragilidad humana ante la naturaleza. Manuel ya no veía al coronel, veía a un padre desesperado. Javier ya no veía al hacendado rival, veía al único hombre que se había atrevido a importarle. Manuel, el héroe por accidente, y Pedrito, el hijo salvado, lograron guiar el tronco hasta una pequeña isla de tierra que emergía en el borde del valle. Exhaustos, estaban a salvo de la corriente, pero aún aislados. El coronel Javier, en su casa prisión, observaba al hijo y al Salvador con una gratitud que lo ahogaba, una emoción que no sentía desde hacía años. El odio había muerto en el agua. Solo quedaba la difícil y dolorosa lección. Esta historia nos recuerda que el odio es una barrera que construimos en tierra firme. En la inundación, se revela inútil. La humanidad, el instinto de salvar, es el único chaleco salvavidas que realmente funciona. El perdón no es un regalo que damos al otro, es la libertad que nos concedemos a nosotros mismos. Manuel, al salvar a Pedrito, estaba salvando su propia alma del rencor. Ahora que el rescate físico ha concluido, la inundación emocional apenas comienza. ¿Cuál será el primer encuentro entre Manuel y Javier después de este acontecimiento épico? ¿Cómo reaccionará el pueblo a la noticia? ¿Y cuál es el oscuro secreto que Javier finalmente se verá obligado a revelar? Si sientes la fuerza de esta historia, no dejes que se pierda. Dale me gusta y considera suscribirte para recibir más lecciones de humanidad que transforman vidas. La furia del Río Rojo era una entidad viva, violenta e indiferente a la tragedia humana. Al lanzarse a la corriente, Manuel sintió que la barca se convertía en un juguete frágil entre las garras de la inundación. El agua helada era un choque paralizante, pero la adrenalina y la determinación mantenían sus músculos en una contracción dolorosa. Estaba atado a la cuerda de sisal, su cordón umbilical con la vida, pero la tensión era insoportable, la cuerda le cortaba las manos, y la fuerza del río amenazaba con dislocarle el hombro en cada embate. El hacendado utilizaba todo su conocimiento del río, adquirido en años de pesca y observación silenciosa, para guiar la proa de la barca, transformando la fuerza del agua de enemiga en aliada, en un equilibrio precario y desesperado. Evitaba por instinto los escombros, los troncos arrastrados y los restos de cercas que pasaban silbando. El ruido era ensordecedor, un coro de destrucción. Mientras la vida de Manuel pendía del destino, una reflexión fundamental emergía en el centro de la tormenta. ¿Cuál es el verdadero límite del sacrificio personal cuando se trata de un imperativo moral? ¿Valía la vida de Manuel la vida del hijo de Javier? Y más profundamente aún, ¿el acto de rescate es solo una acción de humanidad, o es el pago de una deuda silenciosa que el alma cobra a quien se alimenta del odio? La respuesta de Manuel estaba en el movimiento de sus brazos, en su terquedad por mantenerse con vida para salvar una vida inocente. El tiempo se distorsionó. Cada segundo era una eternidad de esfuerzo bruto. Manuel se acercaba al punto donde Pedrito se aferraba a un pedazo de tronco, su rostro distorsionado por el miedo y el frío. El tronco giraba peligrosamente cerca de una cerca de alambre de púa sumergida, una trampa mortal. El hacendado sabía que no podía simplemente atracar, la corriente era demasiado fuerte. Su plan dependía de un solo,
Perfecto momento. Necesitaba velocidad y un desenganche inmediato. El nudo de enganche rápido, enseñanza vital de su padre, era su única esperanza. Calculó la trayectoria del agua, la inercia de la barca y la distancia exacta. Con un grito mudo de esfuerzo, sintiendo como la cuerda le desgarraba la piel de las manos, Manuel tiró de la punta del nudo y lo liberó. La barca, libre del ancla, fue lanzada instantáneamente hacia Pedrito. La colisión fue violenta, el impacto arrojó a Manuel fuera del bote, pero el chaleco salvavidas y la cercanía del tronco lo salvaron de ser arrastrado. Extendió la mano en el agua lodosa y agarró a Pedrito con la fuerza de un depredador, atrayéndolo hacia el tronco. Aunque el rescate físico había sido un éxito, la lucha no había terminado. La barca, ahora libre y volcada, fue rápidamente devorada por la corriente. Manuel y Pedrito estaban aferrados al tronco, todavía a la deriva, pero a salvo de la turbulencia principal. El niño lloraba incontrolablemente, un llanto histérico de alivio y terror. Manuel, exhausto, solo lo sostenía con la fuerza que le quedaba, mirando aquellos ojos asustados que no cargaban el odio del padre, solo el terror inocente. La misión de Manuel no era solo salvar, sino también proteger, navegar el tronco hasta un punto de refugio. Desde lo alto de su casa, el coronel Javier fue testigo del rescate. Sus binoculares temblaban no por el viento, sino por la conmoción que sacudía su cuerpo. El hombre al que definía como enemigo, un ser inferior y mezquino, era ahora el único que se mostraba superior a él, en coraje, en capacidad y, sobre todo, en moral. El poder de Javier se desintegraba junto con su casa. Era rico, tenía influencia, pero no poseía la fibra moral de Manuel. La humillación que sentía era corrosiva. Lo obligaba a enfrentarse a su propia miseria. En lugar de gratitud, sintió vergüenza. Vergüenza por su inacción, por la arrogancia que le impidió prever el desastre y actuar. Vio a Manuel no como un rival, sino como un juez. Fue en ese momento de total vulnerabilidad, cuando la memoria reprimida durante años lo golpeó con la fuerza de la crecida. El coronel Javier recordó la verdad incómoda detrás de su rivalidad con Manuel, el accidente fatal que arrebató la vida del hijo del hacendado años atrás. La causa no fue la fatalidad, sino su propia negligencia al no mantener la maquinaria en condiciones seguras. Javier, en su arrogancia, usó su poder e influencia para silenciar los hechos y desviar la culpa, indirectamente, hacia Manuel, transformando el dolor de su vecino en fuente de su propio odio, para enmascarar la culpa. Manuel soportó el luto y la injusticia en silencio durante años, y ahora Javier comprendía que aquel hombre actuaba movido por un sentido de justicia mucho mayor que el que él jamás podría alcanzar. El rescate de Pedrito era el precio que Manuel pagaba por la humanidad perdida de Javier. Aferrado al tronco, Manuel luchaba por guiar la masa de madera y los dos cuerpos hacia el único punto de tierra seca visible, una pequeña elevación convertida en isla. Remaba con las manos libres, usando el agua como timón improvisado. Javier, desde el tejado, comenzó a gritar. Sus gritos ya no eran órdenes, sino desesperación y guía. Usaba su profundo conocimiento de la hidrología del río, el mismo conocimiento que le daba poder sobre la irrigación, para indicar a Manuel las rutas menos peligrosas, las corrientes más lentas. Los ojos de ambos hombres se encontraron de nuevo. Esta vez, no había odio ni desafío, solo una comunicación desesperada entre sobrevivientes. Javier gesticulaba, Manuel respondía, comprendiendo. El rival se convertía en guía. El enemigo, en cómplice en la lucha por la vida. Bajo la orientación de Javier y el esfuerzo monumental de Manuel, el tronco finalmente chocó con la tierra de la pequeña isla. Pedrito estaba a salvo. Manuel, exhausto. Javier, entre lágrimas, atrapado en su casa, observando al hijo en los brazos del hombre al que más había intentado destruir. Aislados pero vivos, Manuel y Pedrito se convirtieron en símbolos de la frágil victoria de la humanidad sobre la furia de la naturaleza y el rencor. El odio entre Javier y Manuel no solo había muerto, había sido ahogado por el agua, sustituido por una deuda de gratitud más pesada que cualquier enemistad. La lección era clara,
La verdadera fuerza no reside en el poder de destruir, sino en la capacidad de construir puentes de rescate, incluso para aquellos que los quemaron en el pasado. El perdón, a veces, es impuesto por el destino para recordarnos que, bajo el manto de la riqueza o la pobreza, todos somos frágiles ante el mundo y dependemos de la bondad del otro. La fase más difícil comienza ahora. Con el rescate concluido, debe enfrentarse la inundación emocional. ¿Cómo será el primer encuentro físico entre el Salvador y el padre del niño? ¿Y cómo reaccionará el pueblo ante la impactante noticia del acto heroico de Manuel, que rompió décadas de odio? La inundación, como un depredador saciado, comenzó su lenta retirada, pero el rastro de barro y destrucción era el recordatorio físico de la calamidad. En el pequeño islote, Manuel, el campesino, protegía a Pedrito del viento helado. El heroísmo había drenado todas sus fuerzas, dejándolo solo con el cansancio y la extraña ligereza de un alma que había cambiado el odio por la acción. Observaba la casa sitiada de Javier, donde el coronel, durante horas, se había mantenido en vigilia sobre el tejado. El poderoso coronel, ahora empapado e impotente, era la imagen misma de la vulnerabilidad. El terror ante la posible pérdida de su hijo había aplastado su arrogancia, dejando solo una gratitud dolorosa y la certeza de su ruina moral. Javier no sentía únicamente alivio. Sentía una vergüenza punzante. La espera del rescate, atrapado en su propia casa, fue una tortura que lo obligó a enfrentar las décadas de injusticia que había cometido. Su riqueza, su poder, todo resultaba inútil. El hombre que había intentado destruir era el único que merecía vivir. Mientras el valle se preparaba para el balance del desastre, emergía la pregunta que flotaba sobre el barro. Después de un acto de valentía que destruyó años de enemistad, ¿qué es más difícil para el Salvador? ¿Aceptar la gratitud del enemigo o enfrentar la verdad que originó el odio? ¿El perdón nace del acto heroico o de la confesión dolorosa? Los botes de rescate finalmente alcanzaron el islote. El foco de la defensa civil era Pedrito, quien necesitaba ser estabilizado con urgencia. Manuel, con un último esfuerzo, se aseguró de que el hijo del enemigo fuera el primero en ser evacuado. Su propio agotamiento no importaba. Fue llevado después, su cuerpo en colapso, pero su mente lo bastante lúcida como para registrar el entorno de la orilla. La llegada de ambos a tierra firme fue un acontecimiento inmediato. Una multitud de vecinos, curiosos y equipos de rescate los esperaba. Javier fue rescatado de su casa en un bote separado, poco después de su hijo. El coronel, al pisar el barro, corrió hacia Pedrito, abrazando al niño con una furia de alivio y remordimiento. La escena era patética y conmovedora. Pero entonces, Javier se detuvo. A pocos metros, Manuel recibía los primeros auxilios. El coronel se volvió y caminó hacia el hombre que le había devuelto la vida de su hijo. Ese era el momento más esperado y temido. Javier, el orgullo hecho carne, se arrodilló en el barro ante Manuel. No hubo palabras. No hubo sonido alguno, solo el silencio denso de aquel gesto. El coronel bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos del campesino, un reconocimiento público y mudo de su deuda y de su derrota. El gesto de Javier no convenció a todos. El pueblo, acostumbrado a la crueldad silenciosa del coronel, observaba la escena con desconfianza. Los susurros se esparcieron, cuestionando la sinceridad de aquel hombre. ¿Sería un golpe maestro para salvar su reputación? La gente veía la gratitud, pero sentía que algo faltaba, una pieza crucial que explicara la ferocidad de la enemistad pasada. La glorificación de Manuel, el héroe, era inversamente proporcional a la humillación de Javier, y la tensión social se volvía palpable. Pasaron 2 días de recuperación física. La atención de la prensa local se centraba en Manuel, pero el campesino se aisló en su propiedad dañada. Esperaba. Sabía que el rescate de Pedrito era solo el prólogo de una confrontación mucho mayor. El coronel Javier, recuperado y vestido con ropas sencillas, buscó a Manuel evitando toda publicidad. El encuentro tuvo lugar en el granero de la Hacienda Esperanza, un sitio de trabajo duro, sin adornos ni testigos.
El coronel no comenzó con agradecimientos por la vida del hijo, pues sabía que eso sería superficial. Comenzó con la verdad. Su voz, antes imponente, era ahora un murmullo ronco de confesión. Reveló el peso que había cargado durante años, el secreto que lo obligó a odiar a Manuel para odiarse menos a sí mismo. Javier describió, con detalles minuciosos, el día del accidente que causó la trágica muerte del hijo de Manuel. No ocultó la negligencia con la maquinaria, el soborno a testigos ni la manipulación de documentos para garantizar que la culpa no recayera sobre su familia. Su fortuna había comprado su silencio, pero no su paz. El odio entre ambos era una cortina de humo creada por Javier para ocultar su propia responsabilidad. La reacción de Manuel no fue de furia. Fue de un silencio profundo y perturbador. El campesino escuchaba la revelación de la injusticia que lo había atormentado durante años. El dolor del duelo resurgió con una claridad terrible, pero, paradójicamente, la confesión desarmó su ira. El rencor siempre florece en la incertidumbre. Con la verdad expuesta, el odio ya no tenía dónde aferrarse. El rescate de Pedrito había obligado a Javier a entregarle a Manuel lo único que realmente le debía, la verdad. La confesión era el verdadero clímax de la historia, un diluvio de honestidad que limpiaba el alma de ambos hombres. La deuda de gratitud por la vida de Pedrito era mínima frente a la deuda de verdad y justicia que Javier acababa de pagar. En aquel sencillo granero, la verdadera naturaleza de la relación entre Manuel y Javier fue redefinida. La enemistad arraigada, alimentada por la mentira y la cobardía de uno, fue finalmente barrida. Manuel, al escuchar la verdad, recuperó su dignidad y el honor de su hijo fallecido. Javier, al confesar, comenzó a pagar una deuda más grande que su fortuna, una deuda de carácter. El perdón, en ese momento, no era un acto de bondad, sino una consecuencia inevitable de la verdad. Ya no eran enemigos, eran dos hombres despojados de sus máscaras, unidos por una deuda de vida y una dolorosa honestidad. Esta épica lección nos enseña que el mayor heroísmo no consiste en salvar a alguien del río, sino en tener el valor de sumergirse en la oscuridad de la propia culpa. El odio es una construcción erigida sobre la mentira, la humanidad solo florece en la verdad. El acto de Manuel liberó a Javier de la obligación de ser el villano. ¿Qué significa la reparación para un hombre tan orgulloso como Javier? ¿Cómo reaccionará Manuel, que ha recuperado su honor, ante la propuesta de redención? ¿Y cómo se transformará esta nueva y compleja relación en el legado de todo el valle? La inundación, como un purificador natural, había retirado el barro de las tierras, pero exigía ahora la limpieza del alma. Manuel y Javier, sobrevivientes de una doble catástrofe, la de la naturaleza y la del odio, enfrentaban el futuro con la extraña intimidad que solo el compartir un trauma puede generar. La confesión de Javier había establecido el punto cero. Ya no eran enemigos, eran deudores mutuos, unidos por una compleja red de gratitud y culpa. El coronel Javier, rico y poderoso, estaba arruinado en su orgullo. Manuel, despojado de bienes, era ahora rico en honor y verdad. La reparación exigía más que simples palabras. La gran y definitiva cuestión para el valle y para el futuro de aquellas familias era, ¿qué define el verdadero acto de reparación? ¿Es el pago financiero que compensa la pérdida, o es el sacrificio público del orgullo lo que restaura la dignidad del ofendido y rehabilita al ofensor ante la comunidad y ante su propia conciencia? La redención del coronel Javier comenzó con la justicia para los inocentes. Primero reparó la injusticia cometida contra la familia del capataz fallecido, garantizándole sustento y absolviendo al hombre que había sido cómplice forzado de su secreto. Luego vino el acto que sellaría el destino del valle, la reparación a Manuel. Javier no ofreció una suma de dinero, pues sabía que eso rebajaría el heroísmo de Manuel. Ofreció el gesto más costoso para su vanidad. En una reunión pública en el almacén del pueblo, ante todos los que habían sido testigos de décadas de enemistad, Javier firmó la transferencia de una vasta porción de tierras a favor de Manuel. Esa porción incluía no solo el manantial original de la disputa, sino también el tramo del río que atravesaba la hacienda Esperanza.
Era un reconocimiento público e irrevocable de la injusticia. Pidió disculpas formales a Manuel, a la memoria de su hijo y a toda la comunidad por su orgullo destructivo. Fue un espectáculo de humillación voluntaria, el precio de su nueva libertad moral. Lo que el valle no esperaba era la respuesta de Manuel. El campesino aceptó la tierra, pues restauraba el honor de su familia, pero impuso su propia condición para el perdón. Manuel no quería el dinero de Javier. Exigió que el coronel financiara la reconstrucción de su hacienda y de las otras propiedades vecinas afectadas, pero con una cláusula crucial: Javier debía participar activamente en la reconstrucción, trabajando físicamente a su lado. El perdón de Manuel no era gratuito, era una exigencia de trabajo y sacrificio mutuo. El escenario cambió. El coronel Javier, antes intocable, estaba ahora con las botas llenas de barro, levantando cercas y cargando madera. Trabajaba junto a Manuel, bajo el sol ardiente y el lodo persistente. Los dos, lado a lado, sin palabras innecesarias, solo el sonido del martillo y del sudor cayendo. Para Javier, el trabajo físico era la penitencia necesaria. Para Manuel, era la prueba de que el cambio era real, forjado en el esfuerzo y no en la conveniencia. El coronel aprendió a respetar el ritmo del trabajo, y Manuel aprendió a ver la humanidad detrás de la máscara del poder. El clímax de esta nueva etapa fue la construcción de un proyecto común para el valle, la edificación de un puente de concreto sólido sobre el río Rojo. El puente no tenía como objetivo principal conectar sus haciendas, sino servir como una vía de escape y rescate para toda la comunidad en futuras inundaciones. La construcción del puente, financiada por Javier y supervisada por ambos, se convirtió en la metáfora física de su perdón. El puente, que recibió el nombre del hijo fallecido de Manuel, representaba el fin de la división y el triunfo de la cooperación. El río que antes separaba y destruía, ahora unía y salvaba. El legado de Manuel ya no era solo el de un campesino ofendido, sino el de un héroe que enseñó al valle que la verdadera fuerza está en obligar al enemigo a ser mejor. Pedrito, el hijo salvado, crecía jugando cerca del puente, teniendo como ejemplo a dos hombres que, a través del dolor y el perdón, construyeron un futuro de solidaridad. La rivalidad fue reemplazada por la colaboración, y el odio, finalmente, fue desarmado por el trabajo conjunto y la verdad. Años después, la visión del valle era de prosperidad y unión. En el centro, el puente de concreto resistía. Y sobre él, con frecuencia, se veía a Manuel y Javier conversando, tal vez planeando la próxima cosecha o la siguiente mejora para la comunidad. Aquel día de la inundación, que casi se llevó todo, terminó devolviendo la dignidad, la verdad y un propósito de vida. Javier había aprendido que la grandeza reside en reconocer el error y reparar la injusticia. Manuel había aprendido que el perdón, aunque no borra el dolor, es la llave que abre el futuro. La enemistad había sido reemplazada por un respeto profundo y complejo, forjado en la lucha por la vida y en el valor de enfrentar la verdad. La memoria de la inundación ya no trataba del rencor, era el cimiento del legado de humanidad. La historia épica de Manuel y del coronel Javier nos deja una lección atemporal y crucial. La vida siempre nos coloca en encrucijadas, donde el odio se presenta como la opción fácil. Pero el destino, a veces, utiliza la calamidad para obligarnos a ser mejores. El mayor acto de valentía no es enfrentar la furia del agua, sino enfrentar la propia sombra. El perdón, en este contexto, no es un sentimiento, sino una decisión de construir, de reparar, de trabajar codo a codo con la persona que más dolor te causó. Elige el puente. Elige la verdad. Elige la reconstrucción. Si el viaje de Manuel, el campesino, y de Javier, el coronel, te enseñó el verdadero valor del perdón y la redención, muéstranos tu apoyo. Deja tu me gusta para que este épico relato de humanidad llegue e inspire a más personas. Comparte este video con alguien que necesite construir un puente en su vida. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campana. Únete a nosotros para descubrir y amplificar las lecciones de vida que transforman el odio en legado. Tu apoyo construye nuestra comunidad.